Buenas noches, tengan todos ustedes, gracias por su asistencia. Esta noche vamos a tratar el tema conflictos, hambrunas y enfermedades por el doctor reconocido cardiólogo Roberto Fernández de Castro. Tengo aquí la parte del vasto currículo del doctor y voy a leer algunos. Es doctor en medicina cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, posgrado en el Hospital Universitario de Caracas, ha hecho subespecialidades en la Universidad Central de Venezuela, entrenamiento de cardiología en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid, fue director de unidad de cuidados intensivos cardíacos del Instituto Dominicano de Cardiología, fue también director del Laboratorio Cardiovascular Invasivo, Hemodinamia del Instituto Dominicano de Cardiología, profesor de pregrado de Cardiología y Fisiopatología Cardiovascular de las universidades CETEC, UCIFAS, UNGIREMOS, UNIVE, y profesor de posgrado en Cardiología en el Instituto Dominicano de Cardiología. Fue cardiólogo intervencionista, unidad cardiovascular en el Centro Médico de la Universidad Central del Este y director médico de CECARDON. Es pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología, miembro de la Sociedad Europea de Cardiología y miembro de la Sociedad Española de Cardiología. Es autor y coautor de más de 100 trabajos clínicos originales, 40 conferencias y 2 libros. En los últimos 5 años se ha concentrado en propuestas sobre educación y promoción de la salud. Su ponencia de las enfermedades cardioneurometabólicas, pandemia global y prioridad sanitaria ha sido llevada a las autoridades sanitarias del país y al presidente de la Federación Mundial del Corazón y al director general de la Organización Mundial de la Salud. Como dije anteriormente, tiene, como ya habrán oído, una vasta experiencia y va a tratar este tema muy relevante para lo que está sucediendo ahora de conflictos, hambrunas y enfermedades. Tanto la guerra como las enfermedades y las hambrunas son 3 de los 4 jinetes del Apocalipsis que menciona el Evangelio. El último, claro, resultado de estas 3 es la muerte. Hoy estaba yo leyendo un artículo de la prestigiosa revista Forbes, donde dice que por el conflicto entre Rusia y Ucrania, al ser los 2 grandes productores de trigo, se espera un decrecimiento de al menos 1/3 de la producción de trigo mundial, lo cual puede ocasionar una hambruna generalizada en algunos países, y por ejemplo es Francia, España e Italia. Es inconcebible como nación sin pan y sin harina. Entonces lo que eso va a traducirse más bien es en un alza aún mayor de la que tenemos de los precios en costo de alimentos y sus subsecuentes consecuencias que tienen para la salud total del individuo. Como digo, es un gran placer para nosotros presentar al doctor Roberto Fernández de Castro y gracias otra vez por su presencia. Gracias, José. Buenos, distinguido público, queridos amigos, para mí es un gratísimo honor y un gran placer estar con ustedes esta noche o esta tarde, prima noche, en este lugar tan encantador, la Quinta Dominica, ¿no? Expresarle nuestro agradecimiento al señor Ancelín, Renaud Ancelín, por la oportunidad que nos ha brindado a compartir con todos ustedes. El tema que nos ocupa es un tema que para algunas personas pudiera parecer un tanto pretencioso, quizás complejo, controversial, muy amplio. En razón de que no soy historiador, ni soy sociólogo, ni antropólogo, pero trataremos de esbozar algunos aspectos importantes que creemos que puedan tener algunos de términos generales en relación a los conflictos y las hambrunas, y luego trataremos de hacer algunos aportes en la posibilidad de despertar interés de ustedes en relación a las enfermedades. Todo comienza con la imagen, como señaló ahorita José. Esta es una pintura de un pintor famoso ruso, Yasetov,
donde representan los 4 jinetes del Apocalipsis, representados por la muerte, el hambre, la guerra y la conquista. Desde la historia de la humanidad, desde la aparición de los primeros primigenios progenitores, los primates, hasta la aparición del Homo sapiens, la presencia del hombre va íntimamente ligada, como se ve aquí en esta diapositiva, como yo sería durante la época del Neandertal, atendiendo a un protocolo fotográfico que tiene el MIT en Washington, y las primeras organizaciones progenitoras nuestras en el antiguo paleolítico, pues tenían una organización muy sencilla, muy simple, ¿no? Eran pequeñas tribus que habitaban cuevas para resguardarse de las inclemencias del tiempo y que eran esencialmente nómadas, porque su función principal era la recolección de frutos y la caza. Ya posteriormente, durante el periodo del Paleolítico inferior y el Neolítico, cuando aparece la fabricación de las herramientas y el uso proporcional del fuego, confiere una característica ya muy diferente al hombre en esta etapa del desarrollo de la humanidad. Aparecen las primeras pinturas rupestres que adornan muchas cavernas en muchos países del mundo. Esto luego, posteriormente, cuando el hombre comienza a buscar lugares especiales donde asentarse, lugares que tuvieran disponibilidad de agua y de alimento, entonces el hombre deja de hacer el clásico nomadismo y se asienta y comienza a practicar un estilo de vida diferente, donde el sedentarismo es la característica principal. Es entonces cuando comienza a desarrollarse la agricultura y la ganadería como modo de sustento de estas primeras poblaciones. En este pequeño video obtenido de 2000 Odisea del espacio de Stanley Kubrick, son más que basura. Por lo que en posteriores enfrentamientos por la privatización del agua los usan. Pero golpean tan fuerte que nos mandan al futuro, un futuro con viajes en el espacio y música clásica. Es decir, que la aparición de los conflictos humanos está íntimamente ligado, como las hambrunas y las enfermedades, con el desarrollo de la humanidad, ¿no? Y de la presencia del hombre. Los estudios de paleogenética, de paleopatología y el desarrollo de la arqueología nos pudieron aportar muchísimos datos sobre la aparición de los primeros conflictos en las sociedades antiguas. Es una recreación de un enterramiento que se detectó en Polonia, en un pequeño pueblo que se llama Košice, donde se demostró, usando ADN, se determinó la antigüedad de este enterramiento, que tenía más de 5000 años, y se encontró que este enterramiento correspondían a familias enteras que fueron asesinadas. Se supo esto por las lesiones que tenían en el cráneo y en algunos huesos largos, y también por la característica, la forma como fueron enterrados estos. Estos eran enterramientos donde dominaban las mujeres y niños pequeños. La aparición del hombre no fue muy común, todavía no se sabe por qué. También fue común encontrar en algunos lugares de Europa yacimientos óseos donde se encontraban cráneos con trepanaciones, con orificios en la cabeza, que eran debido al uso de dispositivos, trepanadores, para tratar alguna dolencia. Es la primera evidencia que se tiene que en las sociedades antiguas se utilizaban dispositivos o instrumentos para tratar algunas enfermedades. Y lo más extraordinario fue encontrar que alrededor de esos orificios había regeneración ósea, es decir, que había callo óseo, lo que quiere decir
que estos sujetos sobrevivieron a estos procedimientos, lo que hace de estos hallazgos una prueba irrefutable de que se intentaron utilizar muy a temprana edad instrumentos para tratar dolencias como el trepanación y que hubo supervivencia. En los antiguos egipcios, que fueron probablemente una de las sociedades que más nos enseñó, en los frescos encontrados en diversas localidades, muestran cómo los antiguos egipcios utilizaban el pan mojoso, o sea, el pan lleno de hongos, para tratar muchas dolencias. No se sabía por qué, pero tenían efectos benéficos para el tratamiento de muchas enfermedades, y no fue sino hasta el año 1928 cuando un médico inglés, el doctor Alexander Fleming, descubrió la penicilina de una manera, digamos, un tanto fortuita, porque él estaba investigando una serie de hongos y descubrió que algunas variedades de hongo, el hongo penicillinio, producía la penicilina, y que esta sustancia fue capaz de producir, inhibir el crecimiento bacteriano en las colonias que él había preparado en su laboratorio. Este diagrama representa lo que han sido las enfermedades, o trata de representar las enfermedades, las pandemias y las epidemias en el curso de la historia. Comenzamos con la peste bubónica, que se remonta al año 1400 a 1426 a.C., que afectó y diezmó la población durante ese periodo. Otra característica importante de este diagrama fue la aparición de la peste negra producida por el bicho Yersinia pastéensis, que es el responsable, que azotó toda Europa y Asia Central durante los años 1347 y 1351, que murieron más de 50 millones de personas, una de las pestes más grandes de toda la historia. Luego la epidemia de viruela en los años 1520, que azotó parte del continente americano, no solamente el Caribe insular, sino tierra firme, que mató millones de personas. Posteriormente apareció la plaga en términos de número de habitantes fallecidos, la plaga de Justiniano en el año 541 al 542, que azotó todo el imperio bizantino y acabó con el último reducto del imperio romano en el Medio Oriente. Posteriormente viene la gripe española, que comienza coincidiendo con el inicio de la Primera Guerra Mundial en los años 1918 y 19. Luego volveremos a recapitular sobre esto. Y por último, la presencia del COVID-19, la epidemia o pandemia actual, que ha matado hasta la fecha alrededor de 6 millones de personas. Esta es una reseña cronológica de lo que han sido tanto las pandemias, la epidemia, en la declinación, el declinamiento de muchos imperios, de muchas culturas, de muchas grandes civilizaciones. El caso de la plaga de Atenas, que azotó Atenas en los años 1430 a.C., pues mató más de 100.000 personas, y que, como se reporta o se dice, que fue una de las plagas que comenzó a afectar el declinamiento de la cultura ateniense. La peste antonina, también antes en los años 165-180 a.C., que mató de 5 millones de personas. El Imperio Romano fue también el imperio que más sufrió esta enfermedad. Y por supuesto aquí hay una intervención importante, la epidemia de Cocolixtli, que azotó México entre los años 1545 a 1548, que en principio se le atribuyó esto a la viruela, pero luego con estudios de ADN se pudo determinar que no, que era producto de la Salmonella
tífica o tifosa. Otras enfermedades, esto es para representar lo que fue la plaga de Atenas en uno de los clásicos de pintura. David McCandless en el año 2012 publicó esta infografía, que es una infografía más importante y mejor documentada en la historia de la medicina o de la historia de las muertes, digamos, que fue exhibida por primera vez en una exhibición que se hizo en Londres, que se llamó La muerte, autorretrato, de Richard Harris, el famoso actor inglés Sir Richard Harris, que era un amante coleccionista del tema de la muerte. Y ahí destaca realmente la importancia de las enfermedades infecciosas durante toda la historia de la humanidad, hasta mediados del siglo XX, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y aparece la penicilina, se desarrollan las vacunas, cuando estas enfermedades que habían devastado la humanidad durante todos sus años de existencia comienzan a declinar a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ejemplos como este, de cómo vestían algunos de los personales sanitarios, algunas personas que estaban durante la plaga de Londres de los años 1665, la gran peste de Londres, al igual que la peste de Francia, de París. Y remonto muy bien esta imagen del flautista de Hamelin para representar la importancia que tenían los animales, en este caso las plagas, que convivían con las personas en todo lo que era todos los países de Europa, todas las grandes ciudades de Europa, incluyendo Asia. Y estas grandes plagas que tenían consigo un parásito que era una pulga, que era la transmisora de la llamada peste negra. Se cuenta la leyenda, el cuento, que Hamelin encantó a las plagas del pueblito de Hamelin en Alemania y le siguieron hasta llevarla hasta un río donde entró él al río y que las plagas, o sea, las ratas entraron al río y fallecieron todas, se ahogaron. Otro aspecto importante ocurre con el descubrimiento de América, es decir, el encuentro entre dos culturas. Cuando llegan los españoles a tierra firme, llegan al Caribe insular, se encuentran con una población de aborígenes, de indígenas, que estaban desprovistos de inmunidad. El primer contacto fue terrible porque no solamente se produjo una conquista a través del sometimiento, del subyugamiento, de la esclavitud que fue impuesta, ni de los enfrentamientos o los conflictos que se generaron inmediatamente, o las pequeñas guerrillas, sino que estos españoles trajeron consigo una cantidad extraordinaria de gérmenes, microorganismos y de enfermedades que rápidamente fueron transmitidas a los aborígenes, que estaban totalmente indefensos. Es entonces la isla de la Hispaniola el centro, con el descubrimiento a partir de la fundación de la Villa de Santo Domingo en el año 1496, donde se produce la primera, la primera puerta de entrada de toda la civilización europea a las Américas. Por lo menos durante las primeras 2 décadas, o sea, desde 1492 a 1520, por aquí pasaron todos los conquistadores, todos los colonizadores que fueron luego a tierra firme. No solamente fueron marineros y navegantes, sino también muchos animales, plantas y muchos gérmenes que vinieron consigo, que tuvieron una consecuencia devastadora, no solamente en el Caribe insular, sino en todo el continente americano. Para el año 1492 hay disimilitudes en cuanto a la población, al número de pobladores en la isla española, y varían tanto como desde 60.000 hasta 7.9 millones de personas que habitaban en ese año en la isla de Santo Domingo. Nuestro compueblano Moya Pons, para el año 71, afirmó que aquí había más de 600.000 habitantes, pero luego, en el año 87, se corrige y dice que apenas habían 377.000 habitantes.
Este es un trabajo publicado por Franklin Franco, que fue reeditado en el año 2013 y que apareció en la última revista Areito del sábado próximo pasado, en una publicación realizada por el señor Pérez Vargas, hablando de la trata negrera y de las encomiendas en relación a cómo estimó Franklin Franco para los 1492 habían apenas 100.000 habitantes, y rápidamente para ya los años 1517-1520 la población en la isla española había descendido en más de un 90%. ¿Qué ocurrió? Bueno, esto ocasionó que la encomienda que se comenzó a aplicarse a partir del año 1512, reclutaron los encomenderos a barcos y contratistas que se aparecieron en todas las islas Lucayas, que corresponde lo que hoy es todas las Bahamas, para ser recogidos en contra de su voluntad y llevados a la Hispaniola para ser sometidos al trabajo que estaban haciendo los aborígenes en la isla Hispaniola y que ya la población había descendido de una manera importante. Se calcula que de más de 15.000 lucayanos, si se puede decir, vinieron a la isla de Santo Domingo a partir del año 1515 aproximadamente. Ya a partir del 525 prácticamente no existían ya personas habitantes en las Bahamas, porque ya se habían trasladado contra de su voluntad a la isla Española o a Cuba, Puerto Rico y las Antillas. Es decir, que la muerte no solamente se produjo en el continente americano como consecuencia del avasallamiento, la imposición de un sistema de explotación de los colonizadores, ni por las guerras que se produjeron, los enfrentamientos, sino por la aparición de enfermedades. Estas enfermedades fueron las responsables de la devastación de la población. Se dice que la primera gran enfermedad que azotó a la isla española esencialmente fue la gripe. Durante el periodo de 1492 a 1514, en apenas 12 años, ya más del 20% de la población había fallecido. Luego vino la viruela en el año 1519, que arrasó con el 35%, luego el sarampión y el tifo. Es decir, que antes de la mitad de la primera mitad del siglo XVI, ya más del 90% de la población de la isla española, y conjuntamente con las otras islas, todo lo que era el Caribe insular, había descendido su población en más de un 90%. Y estas fueron las enfermedades que fueron responsables de esta gran tragedia. Bartolomé de las Casas también opinó de una manera diferente a los reportajes por los otros autores, y la cifra que señala es mucho más elevada que todos los otros. Señala que entre 1492 y 1542, solo en la isla española murieron entre 1.1 a 3 millones de habitantes. Eso es una cifra bastante elevada que no coincide con lo señalado por los otros autores. Igual habla de los 3 millones de muertos entre Cuba, Jamaica, Puerto Rico y otras islas menores. Cuando analiza ya el Caribe continental, en México fueron 4 millones, Venezuela 4 millones y en el Perú también. Es decir, que toda esta tragedia de desaparición de la población en el Caribe insular se produce como consecuencia de esa gran capacidad que tuvieron esos gérmenes que trajeron los españoles en una población totalmente indefensa, sin ningún tipo de inmunidad. Y solo se salvaron o sobrevivieron aquellos aborígenes en tierra firme, o sea, allá en el continente, que pudieron emigrar a otras latitudes y pudieron sobrevivir con el tiempo. Una de esas enfermedades que más devastó a estas poblaciones fue la viruela. Y recordamos al doctor Edward Jenner, un médico inglés, que fue la primera persona
que observó que habían lecheras, o sea, mujeres que ordeñaban vacas, que muchas de ellas estaban enfermas por lo que se llamaba la viruela de vacuna, que esas personas no le daban la enfermedad. Y encontró que si agarraba una de esas lesiones de la vaca, utilizando la inoculación en los niños, podría lograr que se desarrollara inmunidad en esas personas o que desarrollara una enfermedad muy atenuada. Y esto fue una técnica que realmente fue descrita por primera vez por un médico chino llamado Nayen Huihu en la provincia de Jiangxi, y que también fue el motivo de una gran novela escrita en el 2007 por nuestra conciudadana Julia Álvarez, llamada Salvando el Mundo, donde describe el papel que tuvo una expedición que comenzó en los años 1803 a 1806 de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, encabezada por 2 médicos, que vino desde España con 21 niños huérfanos que fueron infectados con viruela, y para que sirvieran de transmisores y llegar a tierra firme, primero a Venezuela, donde se dividió la expedición en 2, una fue a Cuba, la Florida y luego México, y otra que atravesó todo el continente suramericano. De esta forma, esta técnica de la variolización permitió inmunizar gran parte de la población en el continente americano, porque había un sentimiento de culpa muy grande en la realeza y en todo lo que era España por la matazón que había existido en todas las Américas. Uno de los escritos más importantes en la historia de la medicina, uno de los documentos más significativos, es el Papiro de Ebers, que es el primer documento médico sobre la bolita de la tierra, como dice. Un documento que data de los años 1550 a.C. en el Antiguo Egipto, que describía las enfermedades y al mismo tiempo hacían descripciones de algunos tipos de tratamiento para algunas enfermedades. En particular, esta se refiere a la descripción de una tuberculosis, que fue una enfermedad que apareció a muy temprana de la edad antigua, y la describió por la existencia de las características que se veían los afectados de esta enfermedad. Entonces, estas lesiones pulmonares típicas, como se ven en la tuberculosis, se veían antes, bueno, todavía se ven, afectó a personajes tan importantes como Simón Bolívar, Alfredo Modigliani, pintor, a Rousseau, a Napoleón II, a Dumas, y a Edgar Allan Poe. Otra enfermedad que durante muchos siglos fue endémica en todo lo que era el continente europeo, Asia, parte del norte de África y parte del Pacífico, era la sífilis. Debe su nombre al doctor Girolamo Francastoro, que le puso el nombre de sífilis, y luego fue considerada como una enfermedad venérea por la situación de que Venus, es decir, la diosa del amor, significaba que como la prostitución y la emancipación de las mujeres en todas las sociedades europeas era una práctica frecuente, se le trataba una noche con Venus y pasaban toda una vida con Mercurio, pero el Mercurio era lo que se utilizaba para tratar esta enfermedad. Como consecuencia de ello, como se ve en esta gráfica, el tratamiento con mercurio sale de manera sumamente tóxico y mucha gente moría por el tratamiento que por la misma enfermedad. Durante muchos años se estuvo debatiendo de que quién había llevado la sífilis al continente europeo, y aparentemente hay acuerdo de la Universidad de Emory que parece que Cristóbal Colón y los colonizadores al regreso a Nápoles fueron los responsables de un brote epidémico en el año 1495. Ese brote epidémico en Nápoles produjo una expansión rápida en toda Europa
y esto fue confirmado luego por la Universidad de Massachusetts, que en investigación en cráneos hecho tanto en el continente americano como en el Caribe insular, arrojó las mismas conclusiones. Esta imagen, que todos recuerdan, es de las gárgolas de la Catedral de Notre Dame. No vamos a hablar más de ella, pero quiere quizás significar la importancia que tuvo la cifra durante todos estos siglos, no solamente en Francia, Inglaterra, Roma, Italia, España, todo esto, porque prácticamente en la medida que el tiempo fue pasando, una cantidad importante de la población estuvo afectada por la sífilis. Se calcula que para los años, a principios del siglo XVIII, más del 25% de la población de París estaba afectada de tuberculosis. Igual se hablaba también del 20% de la ciudad de Londres. Grandes personajes como Vladimir Ilich Lenin era sifilítico, como también lo fue Van Gogh, el músico Robert Schubert, el filósofo Nietzsche, el escritor inglés Shakespeare y un mafioso como Al Capone. Algo interesantísimo también es de la demostración por los hallazgos de que los condones comenzaron a usarse por primera vez en el siglo XVI, y estos son hallazgos que fueron demostrados tanto en París como en Londres. Entonces, de la primera documentación de la peste negra, que afectó en los años 1330 y pico, que mató, según unos autores, 30 y para otros llegó hasta 200, pero realmente donde está la mayoría de la gente de acuerdo es que la gripe española fue la pandemia que más gente mató, comprobada, que esto coincidió con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué ocurrió todo esto? En realidad, la infección comenzó a finales del año 1917 en unos regimientos militares norteamericanos en el estado de Texas. A raíz de la participación de los americanos en la guerra, que eran transportados en barcos con un hacinamiento extraordinario, como se ve ahí, la enfermedad rápidamente se extendió, y cuando llegaron estas personas a España, España fue el único país que no mantuvo censura durante la Primera Guerra Mundial, y fue el único país del mundo que mantenía boletines permanentes sobre el estado de esta enfermedad en todo su país, diferente a lo que ocurría en los otros países del mundo. Por eso se pensaba que era de origen español. Esta infografía interesantísima, que fue publicada por Merino en el año 2020, también representa de nuevo lo que han sido estas epidemias y pandemias en el curso de la historia. Casi todas coinciden con el declinamiento de muchas sociedades, con muchos imperios, como en este caso la fiebre antonina, que fue obtenida a partir de los romanos en el Oriente Medio, que mataba en Roma llegó a matar más de 5.000 personas por día. Esto en los años 165 a 180 representó un impacto importantísimo y representó parte del declinamiento del Imperio Romano en este entonces. La plaga de Justiniano, como lo vimos ahorita, en los años 1541-542, devastó con el imperio bizantino, o sea que era el último reducto que tenían los romanos en este entonces, y fue responsable de la debacle de ese imperio. La peste negra, como habíamos afirmado, entre los años 1346 y los 1053, que se dice que acabó con alrededor del 30% de toda la población del continente europeo, una cifra extraordinariamente alta. La gripe española, como se ve aquí arriba, y la HIV-Sida, responsable de 32 millones de muertes hasta la fecha.
ya se sabe que está un poco más elevada, y aquí sería el COVID-19. David McCann habló muy bien en la infografía porque se documentó extraordinariamente bien, consultó con los estadígrafos más importantes del mundo, las mejores universidades, la Universidad de Emory, Massachusetts, la Oxford, etc., para hacer esta infografía. Esta infografía fue un aporte extraordinario, hasta ahora no se había hecho nunca esto antes, y en relación con las muertes por hambre, por hambruna. Él describe 101 millones de muertes por hambre, que la mayoría se debieron en hambruna en la China y la Unión Soviética, aunque habían hambrunas importantes en Norcorea. Ahí vamos a ver que faltan otras hambrunas que no fueron tomadas en cuenta en su infografía. Por ejemplo, en 1590 se dice que el hambre redujo la población en Roma a 60.000 habitantes, es decir, que fue responsable de muchas muertes. Que en el siglo XIX murieron 40 millones en la India por hambre, como se ve en el recuadro, que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tanto durante los sitios de Leningrado y de Moscú, como también a inicios de los años 30, murieron entre 7 a 10 millones de nutridos. Se dice que esa colectivación agrícola que dispuso Stalin en los años 30, otros autores señalan hasta 20 millones de muertos como consecuencia del desvío de la producción agrícola de los campos a las ciudades, donde dejaron a prácticamente los campesinos sin grano, sin alimentos. Y paradójicamente esto ocurrió, oiga bien, ¿dónde fue que ocurrió esencialmente? En lo que hoy es Ucrania. En la China, tanto en el periodo correspondiente a Mao como en los años precedentes, murieron más de 40 a 50 millones de personas, se calcula. Y fue gracias a la contribución del señor Juan Dongping, que fue el creador del arroz híbrido, que se pudo mitigar estas hambrunas en China, porque fueron capaces de quintuplicar, sextuplicar la producción de arroz. Y obviamente lo que más nos recordamos son los 10 millones que murieron en el año 1970 en Etiopía, como también en Tanzania, Sudán, África subsahariana, por la desnutrición y el hambre. Casi siempre todas estas hambrunas coinciden con periodos de sequías importantes y con conflictos y con la presencia también de enfermedades. Ninguno de estos eventos se ve aisladamente, generalmente se ve asociado en el transcurso de un recordatorio de lo que fue el sitio de Leningrado, que murieron durante 872 días que duró el sitio. Se calcula 1.2 millones de rusos, pero también murieron de frío, y que fue uno de los primeros documentaciones oficiales de la práctica de la antropofagia para conseguir la sobrevivencia. Esta diapositiva ustedes la han visto mucho, del niño moribundo y un buitre esperando que se muera para devorar. Y las Naciones Unidas recuerda que la limpieza étnica era una normativa, digamos, en los conflictos de enfrentamiento entre los grupos de musulmanes y cristianos en lo que hoy es la República Centroafricana y en el África subsahariana. Eso produjo muchos millones de muertos como consecuencia de estos conflictos que se produjeron en estos lugares. Milton Leitenberg de la Universidad de Cornell estimó para el año 2006 que en el siglo XX habían muerto 231 millones de personas. Hausmann, en la historia del siglo XX, calculó 187 millones y David McCandless calculó 131. Es decir, cada autor o cada grupo universitario tiene cifras diferentes, no hay acuerdo. El único acuerdo es que son en las fechas. Nadie tiene desacuerdo en la fecha que ocurrieron estos eventos, ¿no?
De nuevo, McCanney señala que para la cantidad de gente murieron por guerras y conflictos armados durante el siglo XX fueron de 131 millones, teniendo como principal ejecutante la Segunda Guerra Mundial con 66, la Primera con 37, las guerras civiles que se produjeron tanto en China como en Etiopía, como en Rusia, como en Nigeria, y otras guerras que fueron menores como la de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán y la Revolución Mexicana, que contribuyeron a este número de muertos. Otra infografía reportada que cubre 5 siglos y hecha por Mark Russell ejemplifica muy bien todos los conflictos armados o los conflictos armados más importantes en la historia de la humanidad. No podemos, son muchos, pero sí destacar la guerra de los 30 años. Aquí se ve las guerras napoleónicas, que fueron las más importantes, la rebelión de Taiping, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el genocidio de los judíos y todas las otras guerras de Vietnam y otras guerras menores que ocurrieron durante todo el siglo XX. La Primera Guerra Mundial, como sabemos, la Segunda Guerra Mundial, en esta imagen de la toma de Berlín por el ejército ruso, que fue quien marcó ya el fin del Imperio Alemán, la guerra de Corea, como se ve allí, y esta diapositiva que representa a la niña que fue quemada con la bomba de Napalm que le dio la vuelta al mundo. Esa niña que tenía una quemadura que de más del 70-80% de su cuerpo está viva y todavía hoy es una abuela que sobrevive en los Estados Unidos. La guerra de Irak y la guerra de Afganistán, que todavía durante decenios este pueblo ha luchado y ha mantenido una beligerancia de conflictos durante varias décadas y ha hecho que enfermedades que habían sido desaparecidas reaparecieran, como es el caso de la poliomielitis, que volvió a ser endémica en Afganistán y Pakistán y se extendió a otras ciudades del Medio Oriente. Esta es otra representación de las muertes hecha ahora por el grupo de Global Trend en conflictos armados, publicado en el año 2008, donde por igual se representan los conflictos armados más importantes del mundo. Wikipedia no se queda atrás y por igual, como Bartolomé de las Casas, arroja cifras extremadamente abultadas del número de muertes, tanto en todos los eventos que ellas reportan. Destacamos que Wikipedia pone entre 70 y 83 millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial, que es la guerra que más mortífera en la historia de la humanidad, y la de la Primera Guerra Mundial con 40 a 60 millones de personas. Si agarramos el mapa mundi y lo dividimos en hemisferios, utilizando para ello el meridiano de Greenwich y el Ecuador, encontramos que cuando ploteamos o representamos los conflictos armados, nos damos cuenta que todos estos conflictos, la mayoría, entre el 80 al 90%, ocurren en el hemisferio nororiental. Y esto tiene una razón. Es el hemisferio más antiguo de la humanidad, donde está toda Europa, Asia y parte de África del norte. Lo que queremos evitar es que la guerra ahora entre Rusia y Ucrania produzca el inicio de la Tercera Guerra Mundial por la posibilidad de utilizar bombas radioactivas atómicas que puedan andar al traste con toda la civilización en el mundo. Es decir, que el siglo XX se caracterizó por ser el más violento en la historia de la humanidad. 2 guerras mundiales, hubo conflictos armados y guerras civiles prácticamente en todos los continentes. Simultáneamente hubo un gran desarrollo del sistema capitalista, gran crecimiento económico, apareció el internet, el uso de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo se aumentaron las desigualdades sociales, las inequidades, la distribución de riqueza siguió siendo ineficiente y se aumentó el colonialismo económico. Y fue la representación del fin de 7 imperios,
Al principio de la conferencia creíamos que éramos solo, pero 3. Pero luego investigamos, realmente fueron 7. Primero fue el austrohúngaro en 1914, el ruso en el 17, el alemán en el 18, el otomano en el 22, el británico en el 49, el francés en el 62 y el portugués en el año 1975. Como dice esta diapositiva, que el diablo le dice que yo soy el demonio, y quiero recordarle que el de la plaga y las inundaciones es Papá Dios, que él solamente se limita a organizar orgías y a formar bandas de heavy metal. En relación a la República Dominicana, según Wikipedia, en la guerra de restauración hubo 50.000 muertos. Es una cifra también cuestionada, porque es una cifra también voluminosa, que durante la operación Perejil, como se ve en el recuadro, murieron 20.000 haitianos. Sabemos que esas también son cifras abultadas. La mayoría de los autores dominicanos señalan entre 10, 12 y a otros autores a 7.000, que durante la dictadura de Trujillo hubo 50.000 muertos, una cifra que parece también muy abultada, y que durante la guerra de abril apenas murieron 2.000 dominicanos y 47 soldados estadounidenses. Esas cifras también podrían estar cuestionadas, ¿no? Lo que sí está claro, que la evolución de la tasa de mortalidad desde el siglo XVII al siglo XXI, después de prácticamente 5 o 6 siglos, ha disminuido del 45% al 10%. Y cuando analizamos y ploteamos la tasa de mortalidad con la tasa de natalidad, ya para el año 1997 ambas se encuentran, lo que quiere decir que para esa fecha se morían los mismos que nacían. Posteriormente a esta fecha ha habido un incremento de la natalidad, como se ve ahí, y esto es como consecuencia de la participación de los grupos, digamos, de los asiáticos y de Oceanía y de África del Norte, que tienen un índice de natalidad bastante elevado. El desarrollo de las grandes ciudades o de las ciudades como esta de Santo Domingo ha llevado a que se cambien los estilos de vida, y ya la gente no está ejercitada como antes, sino que ahora tiene un patrón de conducta muy diferente. Los niños lo que quieren es estar jugando con la televisora o con los PlayStation, y eso ocasiona un problema gravísimo en relación a la obesidad y al sedentarismo. De igual manera, la vida rápida ha fomentado el desarrollo de la comida rápida o comida chatarra, altísimo contenido de sales, de grasas saturadas y de azúcares, que son verdaderos productores de enfermedad. Conjuntamente con este prototipo de lo que sería la civilización occidental en la actualidad, en el siglo XXI, representa a un sujeto obeso, sedentario, encadenado a estar en un sofá frente a un televisor, donde tiene una conducta inadecuada, como con el consumo alto de tabaco y consumo elevado de bebidas alcohólicas. Más preocupante resulta ser esta imagen que representa adolescentes y a veces en niños que todavía no son adolescentes, ingiriendo bebidas alcohólicas en hora de escuela. Esta foto fue tomada por mí mismo frente a un colmadón a las 11, 11:30 de la mañana, en hora de escuela. Ya los muchachos estaban bebiendo cerveza y fumando. Frente a este panorama que no luce muy halagüeño, tenemos que los resultados como consecuencia de estas conductas inadecuadas están la catástrofe de estas enfermedades cardiovasculares, que tienen un costo extremadamente elevado. Cuando no matan, ponen al bolsillo, porque cargan de una manera asombrosa el bolsillo de los individuos, de las familias, de los gobiernos y de los estados. No hay manera de asumir este costo. Y ya a finales del siglo XX, a partir de 1950,
como desaparece la peste de las enfermedades infectocontagiosas, comienzan las enfermedades que dependen del estilo de vida y rápidamente se universalizan. Son las enfermedades más democráticas porque no distinguen de sexo, ni de edad, ni condición económica, ni creencias religiosas. Son las enfermedades más democráticas que existen. Como veremos, en esta diapositiva del año 2002 se ve que las muertes por enfermedad cerebrovascular por 100.000 habitantes fue mucho menor en los países del primer mundo, no así en los antiguos países de la Unión Soviética, miembros de la Unión Soviética, que tuvieron tasas elevadísimas como consecuencia, después de la caída del muro de Berlín, como consecuencia de la adopción de estilos de vida occidentales. Cuando se analiza en esta gráfica de la Organización Mundial de la Salud para el año 2015, la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares, estamos hablando de estadísticas globales, fueron los responsables de la mayoría de las muertes en el mundo. Y la diabetes mellito y la enfermedad de Alzheimer y otro tipo de demencia fueron importantes en las cifras que fueron dadas. Para el año 2017, de nuevo, las enfermedades cardiovasculares ocupan prácticamente el doble de la cifra de las causadas por cáncer. Igual que de importantes son la diabetes y las enfermedades por Alzheimer y demencia senil. Esta es la última referencia con respecto a la publicación realizada el año pasado, tiene pocos meses, del Instituto Nacional de Estadística de Estados Unidos, donde reporta un incremento de la enfermedad cardiovascular como causa de muerte que todavía está muy por encima de la cifra de cáncer. Se destaca también la presencia de la enfermedad cerebrovascular, aquí como stroke, y la de la diabetes y la enfermedad de Alzheimer. Es decir, que si sumamos las enfermedades cardiovasculares a las cerebrovasculares y a las metabólicas, vamos a tener que la enfermedad cardioneurometabólica es una pandemia global y debe ser una prioridad sanitaria, no aquí en este país, no, en el mundo entero. Y esto es así porque la enfermedad cardiovascular está constituida por la hipertensión arterial que afecta el 35% de la población mundial, incluyendo República Dominicana. Es decir, más de 3 millones, casi 3 millones y medio son hipertensos y la mayoría de ellos no sabe que son ni están debidamente tratados. Igual que el infarto agudo del miocardio, la insuficiencia cardíaca y las arritmias. Estas son el grupo de enfermedades cardiovasculares. Las cerebrovasculares son las que la gente la conoce como los derrames cerebrales, que están constituidas por la trombosis, la embolia, la hemorragia cerebral y por la enfermedad de Alzheimer. Y demencia senil, porque son, como veremos ahora, y la enfermedad metabólica representada por la diabetes, obesidad y la dislipidemia. Ya casi estoy terminando. Es decir, que las enfermedades cardioneurometabólicas tienen iguales factores de riesgo. Primera condición clásica, que dependen de los estilos de vida inadecuados y que afortunadamente en más del 80% son prevenibles. Es decir, que si usamos estrategias de educación, de promoción de salud y de prevención, podemos evitar estas enfermedades en más del 80% de los casos. Desafortunadamente, la inversión en salud en República Dominicana, en esta cifra para el año 2012, hace 10 años, es de la más baja de todas las Américas, 2.8 para el 2012, para el año 2019 creo que era 2, alrededor de 2. Solamente superamos a Venezuela y Haití, que no está ni siquiera representado en esta gráfica. Y hay otro problema también bien grave, que es el problema de la pandemia, de la obesidad, que se dice que es la terrible pandemia invisible del siglo XXI. Yo no sé por qué le dicen invisible, porque cualquier mujer que tenga ese fundillo debe ser muy visible, no sé por qué le dicen eso, ¿no? Cierto es que cada día mueren más personas como consecuencia de esta enfermedad, porque esta obesidad produce muerte por enfermedad cardiovascular, muerte por hipertensión, muerte por diabetes, etc.
Y las tendencias, las proyecciones al 2030 no son nada halagüeñas. Es decir, que la tendencia es que siga incrementándose, tanto en Estados Unidos como en México, como en los otros países. Estados Unidos tiene en la actualidad, entre obesos y personas en sobrepeso, el 60% de la población adulta. Es una cifra extraordinaria. Compitiendo con México, que México y Estados Unidos ya están cabalgando. Y República Dominicana viene al ladito por aquí. Porque el 60% de la población dominicana está en sobrepeso o es obesa. Y para colmo, el 61% de la población dominicana no hace ningún tipo de ejercicio. Esa es una doble condición terrible. ¿Qué quiere decir esto? Que desde muy temprana edad los padres fomentan este tipo de conducta de niños que, sometidos a dietas insalubres, poco saludables, fomentando la aparición de obesidad y sobrepeso en la población infantil. ¿Y qué pasa cuando un niño es obeso? Que su expectativa de vida se reduce desde 5 a 20 años. Es decir, que muchos de estos niños obesos o en sobrepeso no van a alcanzarlos ni siquiera a los 50 años. O sea que muchos de los padres no van a ver nietos con estos niños obesos. Y la razón es, como decía Einstein, que si seguimos siendo las mismas cosas, no podemos pensar que vamos a obtener diferentes resultados. Ese es el principio de la locura, porque creemos que haciendo hospital y haciendo cosas de eso vamos a resolver los problemas, y así no se resuelven los problemas. Y mucho menos cumplir con los objetivos trazados por la Organización Mundial de la Salud y de la Federación Mundial de Cardiología, que dice que hay que reducir un 25% de la muerte prematura antes del año 2025, mediante la reducción del consumo de alcohol en un 10%, de la inactividad física un 10%, reduciendo el consumo de sal en más de un 30% y de grasas, eliminando el uso de tabaco en un 30%, controlando la hipertensión más del 25%, y haciendo que todas las personas tengan acceso a los sistemas de salud, que no haya exclusión de ningún tipo, y que los sistemas sanitarios sean totalmente universalizados. Y esta fue una comunicación que enviamos hace 3 años a la Sociedad Mundial de Cardiología y a la Organización Mundial de la Salud, donde proponíamos o reclamábamos la atención de que estas enfermedades fueran declaradas como pandemia global en todos los países del mundo y prioridad sanitaria, como una forma de propiciar el cambio de paradigma de medicina curativa por un nuevo paradigma que provea la promoción y prevención de salud. Solamente de esa manera, amando nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro sistema metabólico, podremos cumplir con los objetivos tan sencillos de prevención y tener una vida saludable y alejar la muerte de nuestro medio. Para ustedes, muchísimas gracias por la paciencia de soportarme.